a ver hoy un nuevo tema, ¿ok? Sí, amén. Este nuevo tema que vamos a ver hoy se llama Un Nuevo Camino. Amén. ¿Ok? Vamos a empezar a hablar acerca de la promesa del Espíritu Santo, como el Padre desde el Antiguo Pacto habló acerca de enviar su Espíritu, y vamos a ver cuál es el propósito de que el Padre enviara su Espíritu. Amén. A fin de poder entender el por qué Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. ¿Ok? Entonces, escucha, como punto número 1, vamos a ver la promesa del Espíritu Santo. Dice así: a fin de comprender este tema, iniciaremos entendiendo la importancia del por qué el Padre Celestial habló de poner su Espíritu en nosotros. ¿Ok? Ejemplo, esto lo encontramos en Ezequiel, capítulo 36, verso 26, que dice: os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pondréis por obra. Entonces, a grandes rasgos, Él está diciendo que Él desea cambiar nuestro corazón, hablando de nuestras inclinaciones, nuestras tendencias, nuestras emociones, nuestros pensamientos. ¿Por qué? Porque la misma palabra dice que del corazón sale todo. No contamina al hombre lo que entra, sino lo que sale. Entonces, por eso Dios desea cambiar el corazón de uno de piedra a uno de carne, es decir, uno más sensible. Y no solamente sensible al humano, sino en este caso sensible a Él. Por eso acá más adelante dice: pondré dentro de vosotros mi espíritu. O sea, tipo de su presencia que debe de estar en nosotros. Y cuando su presencia esté en nosotros, dice: entonces haré que andéis en mis estatutos, y que los guardemos y los pongamos por obra. O sea que con un corazón duro, nosotros no podemos andar en su voluntad. No podemos vivir dentro de lo que Él desea que nosotros vivamos. Pero estando su Espíritu, es como entonces nosotros podemos entenderle y empezar a vivir dentro del centro de su voluntad. ¿Ok? Ahora, escucha, también Jesús habló de lo mismo y prometió mandar el Espíritu Santo. Él nos dice que el propósito de que el Espíritu venga a los hombres es que Él haga morada en ellos, a fin de glorificarlos como sucedió primero en Él. Esto lo encontramos en Juan capítulo 16, verso 7, que dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Entonces Jesús está hablando de la importancia de que Él tiene que partir de este mundo al Padre para poder enviar el Espíritu Santo. ¿Ok? El siguiente versículo es en Juan capítulo 14, verso 15 en adelante, que dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondiendo Jesús le dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Pues Jesús aquí está hablando de la importancia de que el Padre o Él, en la persona del Espíritu, vengan a ser morada en los hombres. ¿Ok?
Seguimos, escucha. Nosotros los seres humanos necesitamos la vida Zoe, lo que conocemos como el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo morando nuevamente en nuestro interior, a fin de que nuestro diseño espiritual se active y con ello nuestra imagen y semejanza sea nuevamente conforme a la que el Padre nos creó. Entendamos, dentro de nosotros, o mejor dicho, nosotros somos un espíritu, pero ese espíritu tiene un área donde está el diseño espiritual. Así como nuestra biología tiene un diseño que parte de nuestra mente, de nuestro corazón, nuestras células tienen un diseño de programación que lo que hace falta, ella lo regenera. ¿Sí me explico? Así nuestro espíritu tiene un diseño. Y ese diseño nos hace entender y comunicarnos con lo espiritual, en este caso con el Padre Celestial. Poder entender su voluntad y poderla aplicar a nuestro diario vivir. Pero por cuanto el Espíritu Santo no está en el hombre, ¿qué pasa? Ese diseño espiritual está inactivo. Y cuando el Espíritu Santo entra, ese diseño se activa. Y es cuando nosotros empezamos a discernir entre lo que es bueno y entre lo que es malo. Entre lo que es la voluntad de Dios y lo que es la voluntad del hombre. ¿Qué es verdadero y qué es falso? En este mundo hay muchas cosas que se dan como buenas y como malas, como verdaderas y como falsas, pero en un plano relativo humano. Pero cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, lo que nosotros conceptábamos como bueno, relativamente porque los hombres lo ven bueno, nosotros nos damos cuenta que en el plano humano es bueno, pero delante de Dios es malo. Ya no estamos en una verdad relativa, sino empezamos a vivir en una verdad absoluta. Por lo tanto, a lo malo ya no le llamamos bueno. Lo malo es malo, aunque los hombres lo consideren bueno. ¿Ok? Entonces, para eso nos sirve el Espíritu o la morada del Espíritu en nuestro espíritu, para discernir y vivir dentro de lo bueno y dentro de lo verdadero. ¿Ok? Entonces, necesitamos la vida Zoe. Seguimos. El Padre desea que andemos en su voluntad, en su amor, y que vivamos en armonía para con Él y los hombres, pues nuestros pensamientos y sentimientos y procederes como hombres hoy en día son biológicos, egoístas, instintivos y contranaturales, separados del amor y la naturaleza del Padre Celestial. Entonces, por cuanto vivimos en este mundo, y nuestra biología fue inhibida de la vida del Espíritu, ¿qué es lo que ahora pasa? Nosotros no podemos vivir de una forma espiritual. Por lo tanto, vivimos de una forma terrenal. Nuestros sentidos están inclinados a lo biológico, a lo instintivo, y hacemos lo biológico y lo instintivo. ¿Ok? Seguimos. Nuestra biología perdió gloria por causa de la caída. Es decir, perdió contacto, relación, vida espiritual. Por ello, está conformada o configurada nuestra biología a este mundo, a sus inclinaciones externas. Estamos atrapados y apegados en nuestros instintos biológicos. Entonces, tenemos hambre y no comemos a saciarnos, comemos hasta llenarnos. ¿Me explico? Y cada uno de nuestros instintos se han pervertido, se han alterado. Deseamos algo y no lo adquirimos de una forma correcta o buena. A lo mejor pisoteamos, humillamos o defraudamos con tal de tener lo que queremos tener. O mentimos. ¿Sí me explico? Tenemos apetitos o deseos sexuales y fornicamos o adulteramos. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque vivimos dentro de la ley de nuestros instintos. Al no tener el Espíritu, nos gobierna la ley de nuestros instintos. Al tener el Espíritu, ahora nosotros tenemos dominio propio, en este caso, sobre nuestros instintos. ¿Ok? Seguimos. Dios previó que ningún humano lograría recobrar por sus propias fuerzas y obra su estado primogenio, por lo mismo de su estado caído, y por ello planeó en el tiempo propicio venir a este mundo y tomar forma de hombre, juntamente con todo lo que implicaba ello,
a fin de lograr a fin de glorificar la naturaleza humana caída y con ello vencer la muerte espiritual y así recobrar el orden y diseño original en él. Entonces Jesús previó, o el Padre previó que los seres humanos, por sus propios méritos, por sus propias obras, no iban a recobrar nunca su estado primigenio. Y Él entonces, ¿qué hizo? Planeó en el tiempo propicio venir como hombre, glorificar la naturaleza humana, la biología, a fin de que el hombre pudiera hacer lo mismo en Él. O sea, Él glorifica la naturaleza humana, el Espíritu Santo viene a morar en Él, ahorita lo vamos a ver, y entonces, así como viene a morar en Él, ahora el Espíritu Santo puede morar en todos los cuerpos biológicos. Y de esa forma el hombre empieza a recobrar su estado primigenio. ¿Para qué? Para vivir en eternidad, para tener comunión desde este tiempo en Él. ¿Ok? Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 10. Escucha, verso 5 dice: por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, es lo que el hombre ofrecía, sacrificios, ofrendas, obras, penitencias, mandas, etc. Y la Escritura dice, Dios no los quiso, mas me preparaste cuerpo, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Pero Dios preparó ¿qué? Un cuerpo para que en el tiempo propicio viniera a nacer como hombre y morir como hombre a fin de glorificar nuestra naturaleza humana. Entonces dije, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, como en el libro está escrito de mí, diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Todo lo que los seres humanos pueden ofrecer a fin de agradar a Dios es según la ley, y la Escritura está diciendo no le agradaron ni los quiso. Tengamos en cuenta eso, ¿ok? Seguimos diciendo luego, he aquí vengo Dios para hacer tu voluntad, quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo hecha una vez para siempre. Entonces el Padre en la persona de Jesús vino a la tierra. Él ofreció un sacrificio por nosotros. ¿Por qué? Porque los sacrificios del antiguo pacto no servían. Estaban carentes de vida espiritual, eran relativos. Pero delante de Dios no tenían ninguna validez. Ahorita vamos a ver por qué no tenían validez. ¿Ok? Seguimos. Dios en la persona de Jesucristo determinó glorificar la naturaleza humana a un estado óptimo, pues al venir el Espíritu a morar en él, se reactivó el espíritu humano, es decir, la vida Zoe. Por ello, hoy vivimos en una nueva vida y por ello hoy podemos mantener comunión con el Padre Celestial. Si Jesús no hubiera glorificado la naturaleza humana, el Espíritu Santo no hubiera venido a morar dentro de él. Ahora, ¿en qué momento la Escritura nos revela que el Espíritu Santo vino a morar en él? ¿Saben cuándo? Cuando la Escritura dice que el Espíritu Santo descendió en forma como de paloma. ¿Sí me explico? La Escritura dice que sobre quien vea descender el Espíritu, Él es. ¿Sí me explico? Y el Espíritu descendió sobre Jesús al ser bautizado. Ahora, nosotros tenemos el concepto, y ahorita lo vamos a ver, que pensamos que nada más posó sobre él y ya. Pero en el original, esa parte cuando dice, donde veas posar, ¿sí? Esa parte quiere decir, donde more o donde viva, permanentemente Él es. ¿Ok? Seguimos, escucha. Hoy por medio del Espíritu hay nuevos impulsos en nosotros, un nuevo pensar y sentir según Él. Y en este nosotros debemos de renovarnos, pues es según su naturaleza y amor. ¿Qué genera el Espíritu Santo una vez que viene a los hombres a morar? Nuevos impulsos. Como la vida de Él, la naturaleza de Él se imparte a nosotros,
Así como la biología genera impulsos instintivos, así ahora el espíritu genera ¿qué? Impulsos espirituales. Y por ello es que podemos darnos cuenta que lo que estamos haciendo y pensábamos que era correcto, ahora empezamos a reflexionar y nos damos cuenta que no es correcto delante de Él. Y entonces, ¿qué sucede? Empezamos a hacer un cambio, empezamos a modificar al grado que se transforma nuestra vida. ¿Por qué? Porque ahora ya no practicamos más lo que antes practicábamos, pero ese efecto de recibir la vida espiritual en nosotros no es porque nosotros realmente entendamos que eso está mal, porque sin el Espíritu no lo entendíamos. Entonces es una obra de gracia que el Espíritu Santo hace en nosotros, energiza nuestros pensamientos, nuestras emociones y nos hace percibir y sentir que eso ya no es bueno, ya no es digno. ¿Ok? Seguimos. Ejemplo de esto lo encontramos en Lucas capítulo 9, verso 52, que dice: y envió mensajeros delante de él, los cuales fueron y entraron en una aldea de los samaritanos para hacer preparativos, mas no le recibieron porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan dijeron: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, viéndolos, él los reprendió diciendo: vosotros no sabéis de qué espíritu sois. ¿Qué encontramos ahí? Que sus discípulos todavía no tenían el espíritu como Jesús. ¿Y qué pasó? Encontraron a ciertos discípulos, fueron a hacer preparativos para que Jesús celebrara la Pascua. Y como no quisieron recibir a Jesús, ellos se enojaron. Llegan con Jesús y le dan la noticia de que fueron rechazados. Y le preguntan a Jesús: Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego sobre ellos? ¿De qué se liberaliza esto? ¿Y qué hace Jesús? ¿De qué espíritu sois? Sí. O sea, yo no he venido a perder a las almas, yo he venido a rescatar a las almas. Pero Jesús estaba consciente que el hombre sin el Espíritu tiene ese tipo de inclinaciones, tiene ese tipo de impulsos. Pero Jesús nos muestra que esos impulsos no deben de ser en un hijo de Dios. Amén. Al grado que Él tuvo que dar su vida por cada uno de nosotros. Y dando la vida, no reprochó, no tomó en cuenta a los hombres sus pecados, no tomó en cuenta a los hombres sus agresiones en contra de Él. Entonces, cuando la naturaleza en nosotros es cambiada por el Espíritu, esto mismo puede suceder. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros impulsos instintivos van a cambiar por impulsos espirituales conforme a los de Jesús. ¿Ok? Seguimos. Hoy en día, muchos seguimos siendo de otro espíritu, aun cuando parecemos cristianos, pero más bien somos personas aparentemente religiosas, pues reclamamos derechos como nuestros, pero estos derechos realmente son del Padre Celestial. O sea, cuando nos sentimos humillados, pisoteados, desvalorados, etcétera, etcétera, ¿qué aflora? Lo instintivo, lo visceral, lo humano, lo terrenal, lo animal, y nos comportamos como tales. Pero si estamos en Él, eso no más debe de aflorar. Tal vez en algún momento nos resbalemos, pero no es una vida natural que vivamos así. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza, escucha, no va cambiando, ha sido cambiada. Porque no vamos recibiendo poco a poco del Espíritu, hemos recibido el Espíritu. No poco a poco de su vida, hemos recibido su vida. Entonces el cambio puede ser en automático, pero nosotros, como estamos acostumbrados a lo mundano, a lo terrenal, apegado a eso, a no sufrir el agravio, nos defendemos. Seguimos obrando como si el Dios no estuviera en nosotros.
sin humildad, sin mansedumbre, sin templanza. Porque nuestros sentidos están acostumbrados, habituados a vivir de esa forma. Pero si estuviéramos dispuestos realmente a vivir la vida o la naturaleza de Jesús, de que podríamos. Solamente es querer. Amén. Así que entendamos que hoy en día el Espíritu Santo está gravitando sobre todos los humanos, sobre todos los hombres. Les toca, les habla, ellos experimentan y interactúan de forma externa y temporal con cada uno de ellos. Pero su propósito del Espíritu es estar en ellos, es vivir permanentemente y tener comunión con ellos, a fin de que recobre su estado primigenio de comunión con el Padre Celestial. Entonces, desde el día que Jesús vino a la tierra y el Espíritu Santo descendió en él y después descendió en los Hechos, en el día de Pentecostés, desde ese día el Espíritu Santo, ¿dónde está? Gravitando sobre todos nosotros. Y se manifiesta sobre todos los hombres. Quien le clama, quien le pide, se manifiesta. ¿De cómo? De forma externa. ¿Cómo? De forma temporal. ¿Cómo? De forma humana. ¿Por qué? Porque le pedimos un milagro y ahí está. Le pedimos para nuestra necesidad y ahí está. Él está mostrando su realidad. Pero Él no está complacido con mostrar su realidad. Él quiere habitar en nosotros. Él quiere que tengamos comunión con Él. Amén. Seguimos. El Espíritu Santo está sobre los hombres y ello genera evidencias externas de esa realidad a fin de darse a conocer. Entonces, la realidad de que el Espíritu Santo está morando con los hombres genera una realidad. ¿Cuál es esa realidad? Escucha, Hechos capítulo 2, verso 16. Hechos 2:16 dice: mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán sueños, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervas y sobre mis siervos de aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, la presencia del Espíritu de Dios en los hombres, ¿qué genera? Milagros, señales, prodigios, para que nosotros nos demos cuenta que ya está aquí. Pero su deseo es morar en nosotros, no solamente estar, no solamente ayudarnos, amén, sino estar en nosotros. Por lo tanto, debemos de estar persuadidos que el Padre no solo desea obrar y darse a conocer por medio de milagros externos. Él desea habitar en nuestros corazones a fin de ser rescatados de esta vana manera de vivir temporal, circunstancial y caída. Ese es el propósito. ¿Por qué el Padre habló de enviar su Espíritu? Para rescatarnos de esta vana manera de vivir. ¿Por qué la importancia de que Jesús vino a este mundo, glorificó la naturaleza? ¿Cuál es la importancia? Enviar el Espíritu. Que esa vida que no podía entrar, ahora puede entrar. Y ahorita vamos a ver cómo sucede eso. Amén. ¿Por qué? Porque vivimos en una vida temporal, circunstancial, desapegada de lo espiritual. Y por el Espíritu podemos recobrar nuestra comunión, nuestro apego con lo espiritual. Amén. Seguimos. Ok, punto número 2. Jesucristo nos abrió un camino. Aquí vamos a entender cómo es que Jesús glorificó la naturaleza humana para que el Espíritu Santo viniera a morar dentro de él, cosa que en todos los hombres no sucedía, solamente estaba en la eternidad, por decirlo así. ¿Ok? Y si descendía, posaba temporalmente, pero no permanentemente. Y ahora no solamente posa, no solamente gravita,
ahora tiene la facultad del Espíritu de entrar, escucha, en ciertos hombres. Y ahorita vamos a ver en quiénes. ¿Ok? Seguimos. Ok, en quiénes. ¿Sale? Vamos, escucha. La escritura bíblica nos dice que Cristo en todo debe de tener la preeminencia. Esto lo encontramos en Colosenses 1:18, que dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. O sea, Cristo es la cabeza del cuerpo y el cuerpo es la iglesia. Él es el principio y el primogénito de entre los muertos, para que el todo tenga la preeminencia. Entonces Jesús en todo, o Cristo o el Verbo, debería de tener o tiene la preeminencia. Entonces el Espíritu Santo no podía venir a morar en los hombres sin que primero sucediera en Jesucristo, en el Verbo. ¿Ok? Vamos por partes, seguimos. Eso quiere decir preeminencia. La preeminencia es el primero en todo. ¿Ok? Seguimos. Jesús fue el primero en quien el Espíritu hizo morada. Por ello, Él es el único camino al Padre. Una vez que el Espíritu viene a Jesús, y ahorita vamos a ver por qué vino a Jesús primero, ¿sí? Y después a los hombres. Una vez que vino el Espíritu a Jesús, ahora hay un camino. Antes no había un camino, no había la oportunidad de relacionarnos con el Padre. Ahora ya la hay, porque Él ya fue el primero que nos abrió ese camino. Por eso se dice que Él es el camino. Esto lo voy a ir desarrollando poco a poco. Ejemplo de esto lo encontramos en Juan capítulo 1, verso 32. Dice, también Juan dio testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Este es el texto que hace rato les decía. Esa palabra que dice permaneció quiere decir que vino a morar y a vivir en él. Ellos vieron que estaba permanentemente en él. ¿Cómo lo vieron? Por las señales, por los prodigios, por lo que hacía. El Espíritu se estaba manifestando que estaba en él. Los fariseos decían, pues ciertamente Dios está con él por las señales que hace. Jesús dijo, si no creen en mí, crean a las señales. Pero esas señales estaban dando evidencia no solamente de que el Padre estaba con él, sino de que el Espíritu estaba en él. Por eso permanentemente Jesús se manifestó como el Hijo de Dios. Y le crucificaron por decirse Hijo de Dios. Amén. Seguimos. Una de las cosas que vamos a comprender y aprender en este tema es que Dios, en la persona de Jesús, en estado humano, venció la naturaleza humana caída, es decir, la biológica, juntamente con la ley de sus instintos y con sus inclinaciones y limitaciones físicas. Entonces, el Verbo se hizo carne, ¿a fin de qué? De glorificar la naturaleza humana. ¿Cómo glorificó la naturaleza humana? Venciendo todos sus impulsos, todos sus deseos, todos sus instintos. Él no le hizo caso a nada de ello. Él como hombre, o como Dios hecho hombre, se ajustó a ¿qué? A no practicar lo malo. Y en la medida que él no practicó lo malo, su cuerpo, su espíritu empezó a vibrar diferente a lo humano, a lo común, a lo terrenal. Y en esa medida que él vibraba diferente, ¿qué pasó? Hubo una conexión con lo espiritual. Y cuando sucede esa conexión que ya la conocemos, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo entra. Y una vez que el Espíritu Santo entra, potencializa el diseño del Espíritu. Lo que ya estaba empezando a pulsar, porque el hombre estaba tratando de vivir conforme a la voluntad de Dios, revelada en lo escrito, entonces se generan esas pulsaciones. Y en la medida que se generan esas pulsaciones, la biología empieza ¿qué? A regenerarse. La Biblia dice que somos renacidos por la palabra, regenerados
por la palabra. Esto vamos a ver en el tema siguiente después de esto. Dentro de 8 días, primeramente Dios. ¿Ok? Y entonces es como el Espíritu Santo entra, porque Jesús venció esos impulsos. ¿Ok? Biológicos, instintivos. Seguimos. Esto lo encontramos como ejemplo en Hebreos 4:15, que dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda complacerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra naturaleza, pero sin pecado. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué hizo el Verbo? Se mantuvo sin pecado. Y al mantenerse sin pecado, el cuerpo empezó a sufrir una metamorfosis, un cambio. Empezó a vibrar diferente, al grado que el Espíritu entró en él. O sea, el cuerpo ya no fue un estorbo para que la presencia de Dios viniera a habitar dentro del corazón del hombre, dentro del espíritu del hombre. Y esa vibración que se generó, escucha, a la hora que se generó fue algo permanente, fue algo que se estableció. Es como si nosotros creáramos una estación de radio o un canal de radio. Una vez que se crea, cualquiera que se sintoniza a ella puede interactuar con ella. Eso fue lo que hizo el Verbo. Al estar en la naturaleza humana y apegarse no a lo humano, sino apegarse a la ley de Dios, a lo espiritual, a lo natural, a los principios divinos, el cuerpo humano empezó a ¿qué? A cambiar, a regenerarse, a vibrar diferente. Y entonces se crea ese canal energético, esa frecuencia, y es como baja el Espíritu Santo. Este es el hombre, la biología del hombre. ¿Sí? Sí. Lo biológico. Y dentro de lo biológico está el espíritu del hombre. Pero en el espíritu del hombre hay un diseño. Y este diseño está inactivo, inhabilitado, porque le falta el espíritu. Es decir, la vida de Dios. Le falta lo espiritual a este diseño. ¿Sí? Entonces, cuando el Verbo, vamos a ponerlo así, el Verbo se hace carne, se hace biología, pongan atención, este Verbo, ¿qué es? Es espíritu, ¿no? ¿Sí me explico? Este espíritu viene a hacerse algo biológico, está acá, este espíritu está acá. Y desde acá, ¿qué está haciendo? Ya está vibrando. ¿Ya está vibrando a qué? A la biología. No sé si me explico. Traten de entender. El espíritu que viene a ser parte de la biología, cuando nace en el vientre de María, empieza a generar una vibración biológica, una vibración espiritual a lo biológico. Y en la medida que el espíritu energiza lo biológico, él se está manteniendo sin practicar el pecado. Ajá, y está glorificado. Aunque el mundo, aunque lo terrenal influencia, ¿sí? Influencia a lo biológico, ¿sí? El diseño, él como espíritu, no se deja influenciar por lo terrenal, por lo mundano, por lo miserable, por lo externo. Se mantiene sin hacerle caso a lo terrenal, a lo instintivo. Y entonces, ¿qué hace? Esta vibración va regenerando la biología, la genética, lo que conocemos como regeneración. Regeneración, ¿ok? Cuando él logra la regeneración en la biología que él habitó, se activa el diseño. ¿Cómo se activa el diseño? Porque el espíritu viene a morar en él. Una vez que la biología se regenera, el espíritu entra. Y la obra que él inició interna, ahora se potencializa. No sé si me estoy explicando.
Y como ya él entró en la biología, esta biología ahora vibra ¿qué? Diferente y contagia el espíritu que ya está ahora en humano y la biología que ya está transformada empieza ¿qué? A vibrar en todo el mundo. No sé si me explico. Por eso decía yo, viene el espíritu a gravitar sobre toda la humanidad. Ya es una frecuencia, ya es un canal que se abrió. Y ahora lo mismo que hizo Jesús en el cuerpo humano, ahora lo mismo el Espíritu Santo está haciendo desde afuera, en nuestra biología, influenciándola, a fin de que de penetrar en el espíritu del hombre. Jesús lo hizo de dentro hacia afuera. Y el Espíritu ahorita lo hace de fuera hacia adentro. Y una vez que está adentro, lo vuelve a hacer hacia afuera. ¿Ok? O sea, yo fui hecho de su piel, de su carne, de sus huesos, de su sustancia, no de su esencia. Sí. Yo. Entonces, ¿como para qué? Por decirlo, pues ahora él viene a glorificar. Pues no es yo mismo, no soy de él, de su piel, de su carne, de sus huesos. No sé si eso es a lo que va. No, pero como fuimos desconectados, ¿no? Ese es el punto, que la biología fue alterada. Entonces, aunque seamos miembros de su piel, de su carne, de sus huesos, como fuimos alterados, desconectados, no hay conexión. Entonces él tiene que venir, entrar al humano y desde ahí empezar a activar lo espiritual para que el humano sea transformado. Eso si fue posible en él, en esa biología que experimentó, pues va a ser posible para todos porque somos. A ver, ok, se lo voy a explicar. Dice, es que fue como algo personal, ¿no? Él llegó a él, en un cuerpo se metió y fue algo personal. ¿Y cómo es que se hace ese acuerdo personal? ¿Y cómo es que se hace? ¿Cómo nos llega? Bueno, imagínate que este cuerpo es como cuando los electricistas van al campo y ponen una torre, ¿no? Y arriba de esa torre, ¿qué ponen? Una antena. ¿Para qué sirve esa antena? Para transmitir. Para captar y transmitir señales. Pues eso fue lo que Jesús hizo. Entró en un cuerpo. ¿Y qué hizo? Activó la antena, puso una antena para captar el espíritu. ¿Me explico? Y ahora esa señal se imparte. No había una señal. ¿Sí? No había una señal. No había que pudiera captar la vida espiritual, no la había. Entonces él se mete, él trabaja en lo biológico del hombre, restaura el diseño, restaura la antena y ahora capta, y ahora esa frecuencia ya es expandida. ¿Sí me explico? Por eso es el camino. Así es. Sí. No, está muy bien. Gracias. Esa es la clave. ¿Ok? Seguimos. Así que el Verbo vino como hombre y participó de la naturaleza humana con el propósito de glorificarla, es decir, regenerarla. Juan 12:28 dice, Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. ¿Qué hizo Jesús y qué confirma el Padre? Que Jesús había glorificado el nombre del Padre. Ahora, esto ya lo vimos, solamente se los voy a recordar brevemente. Escucha, cuando la Escritura dice que Jesús glorificó el nombre del Padre, se refiere a nuestra biología, pues literalmente el nombre del Padre, lo que conocemos como el tetragramatón o el Bab-Hei, ¿sí? Está escrito en nuestro ADN. Entonces, el nombre del Padre no estaba activo, porque no había conexión con lo espiritual, estaba ahí, el diseño está ahí, todos los seres humanos tienen ese diseño, pero inactivo, está inhibido. Y cuando el Espíritu Santo entra, activa
la vida espiritual. Y entonces el nombre del Padre, escucha, empieza a ser glorificado. ¿Qué quiere decir glorificado? Que la genética se empieza a limpiar. ¿Sí me estoy explicando? Cuando la genética se limpia, el nombre del Padre es santificado o glorificado. Hay una limpieza. Porque el cuerpo que tenemos nuestro es del Padre, es de Él. Ahorita está sucio por la desconexión, pero una vez que nos conectamos se empieza a limpiar. Eso es santificar el nombre. No es decir santo, santo y te alabo. No es glorificarlo de te alabo y te quiero. No, glorificar tiene que ver con limpiar la genética literalmente. ¿Ok? Pero en este caso por la vida del Espíritu. ¿Ok? Seguimos. Pablo nos habla del hecho de que el Espíritu en nosotros vivificaría nuestros cuerpos. Esa palabra vivificar significa hacer brillar, potencializar lo espiritual, lo biológico, ¿sí? Al grado que cambia la genética. Escucha, Romanos 8:11 dice: y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará. ¿Quién es el que levantó de los muertos a Cristo Jesús? El Espíritu. La Biblia dice que Jesús fue resucitado por el Espíritu. Entonces, el que levantó de los muertos a Jesús, que es el Espíritu, el Espíritu vivificará también nuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Hay una promesa. Si tú y yo tenemos el Espíritu, por el Espíritu nuestros cuerpos son vivificados, cambiados, transformados. Ahora, escucha esto. Esta vivificación en esta vida, esta vivificación inicia en esta vida, en la medida que nosotros le magnificamos a Él. Es decir, cuando le ponemos en alto o lo engrandecemos, dándole el primer lugar a Él. Entonces, en la medida que yo en mi diario vivir hago su voluntad, lo engrandezco, lo pongo en alto. En la medida que a Él le doy el primer lugar en mi vida, lo pongo en alto. Y en esa medida que yo estoy obedeciéndolo a Él y le estoy poniendo a Él, ¿qué pasa? El Espíritu vivifica nuestro ser. Porque lo estoy glorificando, magnificando y a la vez vivificando. Pero eso es por obra del Espíritu, no es por mí mismo, es por Él que está en mí. Escucha, Filipenses 1:20. Filipenses 1:20 dice: conforme al anhelo y esperanza de que nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Nosotros los cristianos estamos acostumbrados ¿a qué? A esperar que un día nosotros seamos magnificados o glorificados o vivificados hasta que resucitemos entre los muertos. Pero la Biblia nos está diciendo que desde que estamos en vida, nosotros podemos empezar a ser glorificados, magnificados. ¿Por qué? Porque si el Espíritu ya está en nosotros, esa transformación empieza desde que el Espíritu está en nosotros. Esa glorificación, magnificación, vivificación empieza desde que el Espíritu está en nosotros. No empieza cuando seamos levantados entre los muertos. Ahí culmina. Pero comienza desde en vida. Por eso dice, o por vida o por muerte. Estemos conscientes de la obra de Él en nosotros. Seguimos. Nuestra biología, al no tener comunión con la vida del Espíritu, perdió vida espiritual y comunión, y su relación se volcó con lo terrenal.
Por ello, como hombres, vivimos cautivos en la ley de nuestros instintos. Entonces, una vez que el hombre perdió gloria, perdió vida espiritual, perdió comunión con el Padre, nos hicimos en ese momento, ¿qué? Esclavos de nuestros instintos. Vamos a verlo. Efesios, capítulo 2, verso 1 al 3. Efesios 2, del 1 al 3 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estábamos muertos en delitos y pecados. ¿Qué pasó? Por causa de la degradación genética, por causa de la caída, quedamos muertos, adormecidos espiritualmente, sin la capacidad de entender claramente lo espiritual. ¿Ok? Seguimos. 2. En los cuales anduvimos en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Entonces, antes de que el Espíritu estuviera en nosotros, ¿cómo vivíamos? Apegados a este mundo, apegados a este sistema, apegados a nuestra biología, viviendo instintivamente, viviendo conforme a la ley de nuestros pensamientos, inclinados a lo malo, a lo terrenal. Por eso la necesidad de enviar el Espíritu para librarnos de esta condición y vida caída. ¿Sí lo estamos comprendiendo? Dios no desea que el hombre siga viviendo así. Él quiere que el hombre recobre vida, recobre comunión con Él, y no solo eso, que esté eternamente con Él. Esa es la obra de Jesús. La obra de Jesús no está nada más en venir y morir y ya, no. Algo sucedió en vida a fin de ayudarnos a nosotros. A veces pensamos que la cruz es la clave, pero no ahí, es la clave en el morir diario. La cruz está en el diario vivir, donde nosotros morimos al yo, al apego, a lo circunstancial, a lo temporal. Ahí está la clave. Y en la medida que morimos en el diario vivir, hay una glorificación diaria, hay una vivificación diaria, hay una, ¿cómo se dice? Magnificación. Una magnificación diaria, porque la obra de Él está operando en nosotros. Amén. Seguimos. La Escritura nos revela, por medio del diseño del tabernáculo, tipo de nuestra biología, que el Espíritu no podía tener acceso al lugar santísimo. Pongan mucha atención en esto. Tipo del espíritu humano. O sea, el tabernáculo, ¿qué representa? Nuestra biología. ¿Sí? El lugar santísimo representa el espíritu humano. ¿Sí me explico? El lugar santo, ¿qué representa? El cuerpo humano. ¿Ok? Entonces, el Espíritu no podía entrar hasta el lugar santísimo solamente de tiempo en tiempo, porque había algo que le estorbaba: lo humano. Pongan atención, lo humano. Sigo leyendo. ¿Sí? Por ello fue necesario que Cristo glorificara la naturaleza humana a fin de ser posible este acceso, esta conexión y comunión espiritual con el Padre Celestial. Lo único que hizo que el Espíritu tuviera libre acceso al Espíritu del hombre fue la obra de Jesucristo, que Él se mantuvo sin pecado. Y por ello hizo que nuestra biología vibrara diferente y se reconectara con lo espiritual, con lo eterno. Amén. Esto lo encontramos en Hebreos capítulo 9, verso 6. Hebreos 9, 6 dice: así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto,
pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, escucha, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Escucha, dando a entender el Espíritu Santo con todo esto, que aún no se haya manifestado el camino al lugar santísimo. Escucha, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Está el lugar santísimo y está el lugar santo. Mientras la primera parte esté en pie, no hay acceso al lugar santísimo. ¿Qué es la primera parte? Lo humano. Mientras lo humano gobierne, el Espíritu Santo no puede tener acceso. Pero una vez que gobierna lo espiritual, el Espíritu tiene acceso. Y eso fue lo que hizo Cristo. El Verbo en vida venció nuestra biología, venció lo instintivo, glorificó la biología, y entonces el Espíritu Santo entra directamente al espíritu del hombre. Eso fue lo que está diciendo Hebreos. Y muchas veces no lo entendemos, lo tomamos literal, de que pues ya vino y ahora ya está acá y hasta ahí. No, esto tiene que ir a una comprensión más profunda, más real. Amén. Seguimos. Jesús fue participante de esta naturaleza caída y por medio de su estilo de vida, semejante al del Padre, Él nos abrió un camino, es decir, un nuevo canal energético espiritual, una nueva frecuencia vibratoria, capaz de armonizar y unir nuevamente el espíritu humano con Él. Eso fue lo que Jesús hizo. Unió nuevamente lo biológico con lo espiritual, que ya no hubiera esa separación. Porque mientras hubiera esa separación, el hombre no entendía a Dios, no comprendía a Dios, no tendría comunión con Dios. Pero gracias a que se quitó esa separación, el hombre ahora puede ser uno con Dios. Por eso Jesús decía, Padre, que sean uno, como tú y yo somos uno. Y ahora por el Espíritu somos uno, una misma fe, un mismo Señor, un mismo Espíritu, un mismo Padre. Por el Espíritu somos un cuerpo en Él. Ya no estamos separados, ya no estamos divididos. Esa pared intermedia se quitó, caducó por medio de la obra de Jesucristo. Amén. En su diario vivir. Seguimos. Hebreos capítulo 10, versos 19 y 20. Hebreos 10, 19 dice: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es de su sangre, ahora ¿qué tenemos que hacer? Acercarnos con plena convicción, lavar nuestros cuerpos con agua pura. O sea, ahora podemos entrar y podemos lavarnos con la palabra, limpiarnos con la palabra, vivir una vida correcta, porque el Espíritu está en nosotros. Antes podíamos hacer muchas cosas, pero nada más era una limpieza superficial. Pero ahora que el Espíritu está en nosotros, ahora la limpieza no es superficial, ahora la limpieza es interna. Porque parte de dentro hacia afuera, ya no es externa. Amén. Por eso la salvación no es obra del hombre, no es por obras para que alguien se gloríe. La salvación es interna, es una obra de gracia generada de Él a nosotros. Amén. Seguimos. El propósito de esto es que no solo nos relacionemos con Él de forma externa, sino que viva Él nuevamente y permanentemente en nosotros como en el principio. ¿Cuál es el propósito de glorificar la naturaleza humana? De que Él vive en nosotros como en el principio. Así que Jesús fue el primero que abrió un camino, a fin de que nosotros ahora, por medio de Él, tengamos comunión y con ello acceso al Padre.
ejemplo, Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en el cielo como en la tierra, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Él hizo la obra. En todo debe ser Él primero. Amén. Jesús magnificó, vivificó y glorificó la biología que teníamos todos los humanos al vivir en armonía o santidad durante su vida, es decir, vivió según la voluntad del Padre a fin de reconciliarnos y armonizar nuevamente con Él. Recordemos que antes de la muerte de Jesús, el Espíritu no podía interactuar de forma permanente y fluida con los hombres, pues las leyes espirituales y naturales de Dios al hombre le eran contrarias por la manipulación genética de la que fuimos objetos en la persona de Adán y Eva. A causa de la caída, a causa de la manipulación genética, la ley de Dios, lo espiritual de Dios nos era contranatural. Y aún a muchos nos sigue siendo contranatural. No entendemos, no comprendemos lo espiritual, no entendemos su propósito, lo tenemos como algo histórico. Él vino y murió, pues sí, y pues tengo que tener fe en Él, no, pues sí, y tengo fe, sí, yo tengo fe, pero es algo muy vano. No lo entendemos a profundidad, esa obra no la hemos comprendido. Es una obra espiritual y solamente cuando viene el Espíritu y nos lo enseña, lo podemos comprender y aplicar a nuestra vida, a fin de poderlo vivir permanentemente. Amén. Bueno, punto número 3, libres de la muerte espiritual y física. Ahora vamos a ver la consecuencia de esa glorificación, hacia dónde nos lleva. Escucha, el Verbo participó de carne y sangre, igual que nosotros, con el propósito de quitarles a nuestros enemigos el imperio de la muerte. Pues la muerte espiritual y física reinaron desde Adán hasta Moisés. Sí, seguimos. Colosenses capítulo 2, verso 14 dice, así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, o sea, a nuestros opositores, a nuestros enemigos, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Entonces Cristo participó de nuestra biología, de nuestra experiencia humana. Somos espíritus con una experiencia humana terrenal, biológica. Él participó de lo mismo, con el propósito de destruir a la muerte, vencer a la muerte que espiritual, que ya no estuviéramos separados de Dios y tampoco que muriéramos y por decirlo ahí quedara todo, aunque sabemos que no queda ahí, ¿sale? Y aparte de eso, ¿de qué? De librarnos de la servidumbre de este mundo, ¿ok? Seguimos. Todos los hombres a causa de la caída de Adán o de la degradación genética, morimos espiritualmente, es decir, quedamos sin comunión y entendimiento claro de lo espiritual y confinados a este mundo físico y biológico. La muerte espiritual y física reinaban en este mundo desde Adán, es decir, los hombres viven y mueren en un estado caído. Nacimos caídos y morimos caídos. ¿Sí me explico? ¿Y cómo somos salvos? ¿Cómo se restaura nuestra eternidad? ¿Cómo se restaura nuestra vida? Entonces, eso es algo que estaba sucediendo y sucediendo. ¿Sale? Bueno, sigo. En este mundo los hombres, por causa de la caída o degradación genética, vivimos sujetos a la servidumbre de nuestros enemigos, a su sistema social, mundano, religioso y dogmático, y no más a Dios.
y de igual manera estamos sujetos a la decadencia biológica, material, moral y aún social. Por cuanto estamos en un mundo caído, estamos sujetos a todo esto terrenal, que cada día se va degradando más y más. Ejemplo, 1 de Juan capítulo 2, verso 16 dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, biológicamente, culturalmente, racionalmente, estamos influenciados por un sistema mundano, terrenal. ¿Ok? Seguimos. Por tanto, el cuerpo humano fue glorificado por medio de Jesucristo, por su vida en santidad, y por ello tú y yo, si creemos en ello con fe, podemos recuperar nuestra comunión en Él. Entonces Jesús vino a glorificar la naturaleza humana para recuperar nuestra comunión en Él. Pero esto lo tenemos que creer en fe. De otra forma no se puede. ¿Ok? Vamos a verlo. Hebreos capítulo 4, verso 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado, porque también nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Pero los que hemos creído entramos en el reposo, de manera que dijo: por tanto juré mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque sus obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Entonces, para entrar en el reposo, ¿qué quiere decir eso? De que ya no nos estemos esforzando por obrar bien, a fin de ganarnos el cielo, porque no es por obra. Lo que tenemos que hacer es creer en fe, en su obra, en quien ya hizo todo por nosotros. Y si lo creemos en fe, ¿qué va a pasar? Su Espíritu va a entrar en nosotros y va a haber una evidencia en nosotros de un cambio. La evidencia de que estamos en la fe y de que por esa fe esté en nosotros es que hay un cambio. Si no hay un cambio o una transformación, es que no estamos en la fe, es que su Espíritu no está en nosotros. ¿Ok? Seguimos. Amados, nuestra salvación no depende de nuestras obras a fin de ser dignos, y esto Él lo previó de antemano. Por ello nos abrió un nuevo camino. Él sabía que el hombre no podía. Por eso Él tuvo que venir y hacerlo. No había ninguna obra que el hombre pudiera hacer para mejorar su vida y reconectarse con lo espiritual. La única obra la hizo Jesucristo. Ya todo está hecho. Ahora, ¿por eso vamos a vivir como se nos pegue la gana? No, porque si esa obra Él la hizo, esa misma obra opera en nosotros. Y lejos de hacer lo que se nos pegue la gana, vamos a vivir de acuerdo a su naturaleza, a sus principios. Amén. Sigo. La escritura bíblica nos enseña que los espíritus no pueden morir. Así que si el hombre hubiera sido criado solo como espíritu, sin un cuerpo biológico, sería un ser eternamente perdido, sin la posibilidad de recobrar gloria, estado, diseño y posición. Pongan atención en esto. ¿Por qué Dios nos creó con un cuerpo biológico? Porque Él ya sabía lo que iba a suceder. Si la caída solamente hubiera sido en espíritu, ¿cómo nos reconecta? Pero la caída fue en lo biológico, el espíritu quedó exento de caída. Solamente se desconectó por culpa de lo biológico. ¿Me explico? El diseño ahí está en el espíritu, pero lo biológico no puede conectarse con el espíritu. Algo falta para traer la vida espiritual a la biología, para reconectar lo espiritual con lo biológico. Algo falta, algo fue inhibido. Ya lo vimos en temas pasados. ¿Ok? Y eso es lo que recobró Jesucristo. Esto lo encontramos en Lucas capítulo 20, verso 35. Dice: mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo
y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento, porque no pueden más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. Entonces los espíritus no mueren, pero el cuerpo sí muere. Amén. Sigo. Jesús en su cuerpo, escucha, lo mismo que nosotros, Jesús en su cuerpo terminó con lo que nos separaba para con lo espiritual, y nosotros por igual al morir en Cristo por la fe. Él murió estando en vida. El reflejo fue la muerte física. Nosotros debemos de morir en vida. El reflejo es la muerte física. El que ha muerto en Él resucitará en Él. El que no muere en Él no resucita en Él. ¿Ok? Escucha, Romanos 6:5. Romanos capítulo 6, verso 5 dice: porque si fuimos plantados, escucha, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así mismo lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto, viene hablando de la muerte espiritual, no de la muerte física, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, no muerto físicamente, muerto espiritualmente. El que ha muerto en Cristo, ¿a qué? Sido justificado, terminado. Y si morimos con Cristo, no está hablando de la muerte física, creemos que también viviremos con Él desde este momento. Y en la muerte física, pues también con Él. Pero el contexto viene hablando de algo espiritual, no de una muerte física. Y este pasaje muchas veces lo agarramos nada más para lo físico, para la resurrección. No es así, ¿ok? Seguimos. Tú y yo hoy podemos decidir si queremos seguir en el plan original prediseñado y previsto por Dios, o si queremos seguir creyendo que por nuestros méritos nos reconciliamos o nos reconciliamos, o que esto nos recomienda y garantiza nuestra estancia en el cielo. ¿Qué quieres creer? ¿Que tus méritos te garantizan tu estancia en el cielo o la obra de Jesucristo? La obra de Jesucristo. Un ejemplo de esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, verso 8. Dice: por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. No para salvarse, sino creados para buenas obras. Las buenas obras son un efecto de estar en Cristo, las cuales, esas buenas obras, Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, estando en Cristo. Pero como no estamos en Cristo y estamos sujetos a nuestra biología caída, ¿qué pasa? No vivimos haciendo buenas obras, sino malas obras. ¿Ok? Jesús desea que nosotros estemos en donde Él está. Él dio su vida a fin de glorificarla, y con ello nosotros recobramos nuestra comunión con Él. Recobramos nuestra comunión con Él, tanto presente como eterna. Nuestra comunión se restablece desde este presente y por efecto en la eternidad. Amén. Ejemplo de esto lo encontramos en Juan 14, versículo 1. Juan 14, 1 dice: no se turbe vuestro corazón, creed en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere, os prepararé lugar. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Les dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino, y la verdad, y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Jesús les está revelando que Él es el camino y ya lo conocen. Y hoy muchos de nosotros no entendemos qué significa realmente que Jesús el camino, sea la verdad y sea la vida. ¿Ok? Ahora, ¿cómo nos damos cuenta de ello? Que no lo entendemos. Fíjense muy bien, escucha. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Por ello, toda agrupación, filosofía, religión, ciencia, etcétera, que no se centra en Cristo y se fundamenta en sus principios y vida, no es el camino, no es la verdad, ni es la vida. ¿Cuántos de nosotros nos apegamos a una ciencia, una filosofía, una religión, pretendiendo que ahí está el camino, ahí está la verdad, ahí está la vida? Y la defendemos, porque creemos que esa es la verdad, ahí está la verdad. Tú no tienes nada que defender. Los apóstoles decían: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, no, yo soy de Cristo. Y Pablo dice: ¿acaso murió Pablo? O sea, ¿fue Pablo quien dio la vida? ¿Fue Pablo quien ganó esa obra? ¿Fue Pablo quien abrió ese camino? No, fue Cristo. Entonces, ¿por qué defendemos a un hombre o una agrupación? Porque no hemos entendido qué es la verdad, qué es el camino, qué es la vida. Pastora, en esta confusión, porque antes de que usted lo mencionaba, empecé a pensar yo en esas filosofías. Digo, ¿no hay una fe a poder engañoso? Sí, es un poder engañoso, porque pensamos que ahí está. ¿Por qué? Porque hay ciertas características o perfiles que me dicen que ahí está la verdad, o que ahí hay vida, o que ese es el camino. Pero resulta que los principios no están bien fundamentados en Cristo, o no me llevan a Cristo, me llevan nada más a vivir en principios, pero quitando a Cristo. Entonces, o sea, Cristo no es un ser humano más, Cristo no es un maestro más, Cristo no es un iluminado más, Cristo no es un profeta más, Cristo no es un hombre que ganó esa estatura o ese estado crístico o espiritual. No, Cristo es el Padre, el Verbo hecho hombre. ¿Me explico? Por eso nos abrió el camino. Si cualquier hombre pudiera tener ese estado por sus propios méritos, ¿para qué viene él a hacerse carne? ¿Para qué él se hizo hombre? Si él sabía que tarde o temprano los hombres iban a alcanzar esa estatura o ese estado espiritual. Pero Él en todo tiene que tener la preeminencia. ¿Por qué? Porque Él es el que nos abre el camino. Él propicia, Él nos reconecta. Eso el hombre en sus propias fuerzas, méritos, estado, no lo podía ni lo puede alcanzar. Es una obra de gracia. Es muy grande lo que hizo, ¿no? Así es. ¿Ok? Sí, y en muchas, bueno, no en muchas, pero muchas personas piensan que como Dios mandó a Jesús y a Jesús lo sacrificaron, por eso dio la vida por nosotros. Así es como más o menos la mayoría así es. piensa. Y no tiene que ver con eso, con esa muerte nada más hay de cruz. Por eso dicen la cruz, porque ahí estuvo Jesús. Así es. Y no es así. Nada más se ponen a pensar: pues qué malos los que lo mataron, ay, qué malos. No es así. Ok, seguimos, escucha. Por tanto, el camino no es una agrupación, una filosofía, una religión o una ciencia. La verdad tampoco está en el conocimiento, ni es conocimiento. Y la vida tampoco es algo místico y sin esencia. ¿Quién es el camino? ¿Quién es la verdad? ¿Quién es la vida? Es Cristo.
es un ser, es su persona. Es el Padre Celestial haciéndose hombre. El mismo. ¿Sí me explico? El que ahora quiere habitar en nuestros corazones. El que quiere energizar nuestra vida a fin de que estemos eternamente nuevamente con Él. Pero no lo entendemos. Y decimos entender. ¿Se da cuenta? Ahí aplica cuando me explicó usted que la Trinidad no existe, ¿no? Porque Así es es. el mismo Dios manifestado en Jesucristo y emanando como el Espíritu Uno. Santo. Uno. ¿Ok? Que se ha manifestado como hombre y que hoy se manifiesta como espíritu. Fíjense. Sí, desde el principio era Él. Sí, no engendró un hijo ni tuvo un hijo. Él se hizo biología, Él se hizo materia. ¿Me explico? A fin de crearnos. Y permanece hoy como espíritu gravitando sobre toda la mano. Así es. ¿Ok? Bueno, punto número 4. Y terminamos. El tiempo de reformar las cosas. Escucha, la Escritura da testimonio de que los hombres han venido haciendo las cosas de una forma que no es aceptable delante del Padre, y esta forma los mantiene separados. Por ello, en Cristo todo es reformado. Un ejemplo de esto lo encontramos en Hebreos 9, verso 9, que dice: lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos. Escucha, en el tiempo presente mucha gente sigue haciendo ¿qué? Sacrificios y ofrendas que no los hacen perfectos. ¿Sí? Seguimos. En cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas, bebidas y diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, escucha, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Entonces hay un tiempo en que eso fue estipulado y hay un tiempo en que hay que reformar las cosas. Y ese tiempo de reformar las cosas vino en Cristo. Desde el tiempo que Él dio la vida por nosotros, desde ese tiempo el hombre ya tendría que haber reformado las cosas. Pero desgraciadamente el hombre no las ha reformado y quiere seguir viviendo en sacrificios, en ofrendas, en holocaustos, en penitencias, en mandas, en un montón de cosas, pensando que con ello va a poder avanzar y trascender en lo espiritual, que por ello se va a poder desarrollar. No es cierto, es en Cristo. Por eso Él vino a hacer su obra, para que por medio del Espíritu el hombre logre lo que humanamente no puede lograr, porque no es por obra, no es por mérito, lo acabamos de ver. ¿Ok? Dios también nos muestra que todo lo que el hombre hacía y hace hasta el día de hoy son solo cosas externas que no operan en el espíritu del hombre, sino solo en el plano físico, en su genética, y por ello está predeterminado a obrar sobre su código biológico y por su razonamiento o intelecto humano, el cual se nubla por la ley de sus instintos. Entonces, mientras el hombre no entienda y vive en lo espiritual, seguirá en la ley de lo biológico, en la ley de sus instintos. Y por más razón que quiera hacer las cosas, va a terminar tarde o temprano viviendo conforme al instintivo. Es lo que lo gobierna. ¿Ok? Pero entonces, cuando se muera, ahí, ¿a dónde se va? Acuérdense que estamos en Cristo. Acuérdense que estamos en Cristo. Sí. Nosotros como cristianos decimos, una persona que está en Cristo cuando muere, ¿ahora qué pasa? Ni va al cielo ni va al infierno, descansa en espera de su resurrección. ¿Sí me estoy explicando? Eso es lo que sucede. Si yo muero ahora, ¿qué pasa si yo estoy en Cristo? Pues descanso en espera de una resurrección. Él va a venir por mí y los muertos van a resucitar en Cristo. Y entonces viviremos eternamente con Él. Bueno, seguimos, vamos a terminar. Seguimos. Dios nos muestra que Cristo, por su estado óptimo, resucitó y entró en el tabernáculo celestial, no en el de Moisés, es decir, entró al espíritu del hombre.
pues este no era ni es de esta creación, y por ello no teníamos acceso a tener comunión con el Padre por nuestra modificación genética y alteración vibratoria. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Entró en el tabernáculo celestial. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Que Él en vida, el Espíritu tuvo acceso al Espíritu humano. Y de la misma forma, cuando Él resucita, ¿a dónde va? A la presencia del Padre. ¿Sí me estoy explicando? A otro tabernáculo celestial. Entró primero en el espiritual del hombre y después entró en el espiritual del Padre. Así, si el Espíritu entra a nuestro espíritu, de la misma forma nosotros tendremos acceso al Padre. Él tiene acceso a nosotros, ahora nosotros tenemos acceso con el Padre. Si Él no tuviera acceso a nosotros, no hay esa conexión para poder tener acceso al Padre. Entonces, eso fue lo que hizo Cristo. Él tuvo la preeminencia de que el Espíritu estuviera en nosotros, en Él primero, y así ahora Él tiene la preeminencia de entrar en cuerpo al Padre. ¿Sí recuerdan que Jesús dijo, no tengo carne y hueso? Perdón, no soy un espíritu porque yo tengo carne y hueso. Él entra al Padre en carne y hueso a otra dimensión. Así nosotros, ahí tuvo Él también la preeminencia, así nosotros también tenemos después que. ¿Ok? Sí. Hebreos 9:11 dice, pero estando presente Cristo sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni por becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y de las cenizas de las becerras rociada a los inmundos santifica para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa y herencia eterna. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Vino a reformar las cosas. Antes esos sacrificios no servían, ahora su sacrificio sí opera. Antes la sangre embarrada solamente actuaba en el plano humano. Pero hoy la sangre de Cristo, por decirlo, la sangre en sentido literal no es. Esa sangre nos da entrada. Esa sangre que se refiere a su vida espiritual que nos fue impartida. No es literalmente que se derramó en la cruz y hasta la última gota, no, está hablando de la vida, porque la vida del hombre está en la sangre, la vida del Espíritu estaba en esa sangre que se nos impartió a nosotros. Es un sentido figurado. ¿Okay? Así que ahora, gracias a la vida que Jesús vivió en carne, el Espíritu puede no solo interactuar, sino morar permanentemente en nosotros, nuevamente, a fin de reactivar nuestro diseño espiritual y así recuperar nuestro estado primigenio en Él. Hermanos, entendamos que no tener acceso a la dimensión de Dios o a su presencia es eterno, como lo dice el versículo 12 anterior, pero hoy por la sangre de Cristo, es decir, por su vida espiritual, esta separación fue quitada y tenemos libre acceso si así lo requerimos, ya que de no ser así, seguiremos en perdición o en condenación y a permanecer en un estado caído, degradado, separado de Él y sin poder entrar en Él, sufriendo continuamente en este mundo caótico sin Dios. Ejemplo, Hebreos 4:1 dice, temamos pues, no sea que permaneciendo a una promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberla alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. Entonces la promesa está ahí, pero a unos no les aprovecha y a otros sí. ¿A quién aprovecha?
Al que cree en fe en lo que Jesucristo hizo. Al que cree en fe que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es la vida. Al que cree en fe que Él abrió el camino por medio de su vida, de su cuerpo. Él glorificó nuestra naturaleza humana por el Espíritu. El que cree eso alcanza la promesa. El que no lo cree seguirá en este mundo. ¿Ok? Solo por el hecho de que Dios previó los acontecimientos futuros de su creación, de estos seres y del hombre, es que hoy ya no tenemos que seguir viviendo en este mundo y en este sistema religioso que nos mantiene dependientes en este plano circunstancial, cargado de necesidades temporales y pasajeras, sino que hoy, por Cristo, tenemos libre acceso nuevamente a su gloria, a su reino, por medio de la operación del Espíritu Santo. Así que hemos recibido gracia por medio de Jesucristo. Antes no teníamos acceso. No es por obras, es por gracia. Tú y yo decidimos entrar o no entrar. Tú y yo decidimos seguir esforzándonos por obras, por méritos, o seguimos solamente por medio de la fe en lo que Él ya hizo. Amén. Vamos a Hebreos 10:14 que dice: por una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, en sus mentes las escribiré. Añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde no hay remisión de estos, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Cristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través de su velo, esto es de su carne, y teniendo gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios. Hoy tenemos libre acceso. Por último, así que la modificación genética que el hombre sufrió por congeniar con los opositores es la causante de que el hombre perdiera gloria, honra, estado y posición en este reino físico. Pues el espíritu del hombre sufrió por efecto de esta manipulación genética un cambio de vibración energética, y esto causó la separación de Dios en él, o su muerte espiritual, es decir, que el Espíritu Santo se alejara del hombre, dejara de fluir en él, interactuar y emanar en su ser, trayendo como consecuencia un cambio en su biología, haciéndolo cada vez más apegado y sujeto o confinado a ella y a lo material. Entonces, hoy, por causa de la caída que estos seres nos propiciaron, nosotros quedamos desconectados de lo espiritual, desconectados de tener comunión con el Padre Celestial. Pero en Cristo, por su vida, es recobrado nuestro diseño, es recobrado nuestra vida, a fin de regresar a Él, amén, y estar morando eternamente con Él. Amén. Bueno, ¿alguna pregunta más o comentario? ¿No? Pastor, hablar de la obra ya sería otra cosa, ¿verdad? Muy profunda, ¿verdad? Así como es. Es que nosotros decimos la obra de su cruz. Por su vida y obra. Así, no, es por su obra. Cuando hablamos de su obra, estamos hablando de su vida. Pero siempre nos enfocamos, como dice nuestra hermana, nada más a la crucifixión, a la pasión, a ese periodo. Al evento. Pero esa fue la culminación, porque la muerte Jesús la sufrió en vida. Él siempre fue muriendo a su yo, y la culminación fue la cruz. Pero si Él no hubiera logrado esa muerte a su yo, al apego, a lo instintivo, ¿de qué le hubiera servido haber llegado a la cruz? El propósito no fue llegar a la cruz, el propósito fue glorificar la naturaleza humana en vida durante su vida.
¿Me explico? Porque ahí fue donde el Espíritu Santo entró, ahí fue donde ya estaba la garantía de que se dispersara, no en la muerte. La muerte fue una consecuencia porque supieron quién era Él y quisieron matarlo porque sabían quién era Él y lo mataron porque sabían quién era Él. Pero ahí no está la clave está en la muerte durante su vida, al yo, al ego, al apego. Y esa es la parte donde nosotros vencemos, cuando morimos en el plano circunstancial, diario, es donde Él es glorificado. Amén. Lo demás ya es un efecto. Para que el día cruz y se Pues sí, pero volvemos al punto, estamos apegados a un sistema, ¿no? Porque por medio de eso, dice que recordamos la obra de Jesús, pero ¿qué recordamos? Nada más eso, es el ego.